hay compasión. Folclore en el viento, ya resuena el corazón. Pedro Canoero. Pero qué maravilla la radio, querido amigo. Estamos escuchando Pedro Canoero con Teresa Parodi, pero más que Teresa Parodi, estamos recibiendo a la profe Elizabeth Giampietro. Muy buen día, Eli. Hola, Carlos querido, muy buen domingo para vos y todos los oyentes. Pero qué genialidad la radio y la convocatoria que tenemos hoy para hablar nada más y nada menos que de Pedro Canoero. Así es, Carlos, pero vos sabés que me inspiraste vos a hablar de este tema hoy porque el domingo pasado escuché que lo pusiste en tu programa y me dije a mí misma, hay mucha gente que lo escucha pero no conoce el trasfondo de Pedro Canoero. Hoy se lo vamos a contar. Qué bueno, y qué bueno en esta oportunidad contextualizar la obra musical de Pedro Canoero, Eli. Sí, Carlos, hoy viajamos con la imaginación hacia el litoral argentino, allí donde el río Paraná no es solo agua que corre, sino una historia, una memoria, una canción. Hoy vamos a hablar de un hombre sencillo, de manos curtidas y mirada profunda, un hombre que parece fundirse en el paisaje. Es uno de los chamamés lentos, una de las canciones que más representan al litoral argentino. La letra, te cuento, Carlos, hay una disyuntiva porque muchos decían que la letra pertenecía a Ariel Ramírez y la música compuesta por Ramón Ayala, dos grandes referentes comprometidos con la identidad cultural del país. Investigando, resulta que en SADAIC, que es la Sociedad Anónima de Autores y Compositores de Música, la obra figura a nombre de Teresa Adelina Sellare, que es su nombre real de Teresa Parodi. Entonces queda como que Teresa Parodi oficialmente es la autora de este Pedro Canoero, que la compuso en 1983. Ella la escribe mientras regresaba de Paraguay a Buenos Aires en un avión. Muchos lo confunden, como decía recién, con porque Ramón Ayala compuso muchas obras que hablaban sobre el río. Incluso era muy amigo de Teresa Parodi también. Al hablar de Pedro Canoero, la letra en un fragmento dice: Pedro Canoero te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro se disuelve en su canoa y su corazón de arcilla refleja algo místico, pero una realidad emocional en la canción. Es maravillosa. ¿Qué nos podés hablar y qué nos podés decir, tanto a la audiencia como a mí a nivel particular, sobre quién es Pedro Canoero, Eli? Pedro Canoero no es un personaje de leyenda, no es tampoco un héroe épico, sino que es un hombre real que vivió allá en la zona del Paraná, cotidiano, como tantos canoeros, pescadores e isleños del Paraná. Pedro vive del río, conoce sus corrientes, sus silencios, sus peligros. Su canoa es su trabajo, pero también es su casa, su refugio, su compañera. En la canción, Pedro habla, pero habla poco, pero dice mucho. Exactamente. Él era un hombre muy humilde, Carlos. Eli, es verdad, por lo que anoche también uno contextualiza, porque para hablar con Eli Giampietro hay que ilustrarse primero, porque si no uno pasa vergüenza. Entonces, en la ilustración, ¿es verdad que el Pedro Canoero, Teresa Parodi, se inspiró en alguien en el lago Ipacaraí, en Paraguay? Sí, te cuento, Carlos, respecto a lo que vos me preguntas. Contamos que Pedro Canoero nace en 1983 en Paraguay. Muchos años después, Teresa Parodi se encontraba en la ciudad de San Bernardino para participar del Festival del Lago Ipacaraí. Así se llamaba el festival.
antes de regresar a la Argentina, da un paseo por el lago y fue allí donde conoció a Pedro Canoero, que era justamente el que la llevaba y que llevaba mucho tiempo en su oficio. Y Teresa observaba que allí él tenía un calentador, un mate, una radio y una manta. Durante ese paseo, Pedro Canoero le hablaba a Teresa Parodi sobre el paisaje, el lago azul, e incluso le canta un chamamé en guaraní. Y mira vos, ahí en ese lugar de San Bernardino, Paraguay, donde se hizo ese festival, el año pasado construyeron una estatua en honor a Pedro Canoero. Qué bueno. Y en el relato musical, porque la verdad, Eli, que es un relato musical que nos conmueve, ¿no? Sobre este hombre sencillo, Pedro Canoero. ¿Cuál es, digamos, tu análisis poético de Pedro Canoero como un hombre con una poderosa reflexión sobre la identidad que vos recién hacías mención de cómo lo describías a Pedro? ¿Cuál es tu análisis poético al respecto? Mi humilde análisis sería: el río representa el paso del tiempo, porque él deja su vida en el río. Desde joven hasta que muere, él deja su vida siempre en su oficio, en su canoa. La canoa simboliza la libertad, pero también, Carlos, simboliza la soledad. El silencio de Pedro no es un silencio vacío, es respeto por el río, es contemplación diaria, es sabiduría popular. Esta canción nos invita a mirar a esos trabajadores anónimos que forman parte del paisaje y nuestra historia, como son los trabajadores allá por el río Paraná. Vos sabés, Eli, que mirando la letra hay cuestiones como lo identifica Teresa Parodi al hombre, como un corazón de arcilla. Y esa frase me conmovió a mí. Después luego, cuando en un fragmento dice duende sin edad y sin memoria. La letra es alucinante porque es como que la vida de Pedro va flotando a la deriva en su destino, en ese río, ¿no? Y como que la vida de Pedro se consume lentamente. Por eso dice corazón de arcilla, duende sin edad y sin memoria. Y una parte también de la canción dice: Pedro Canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Es bellísimo, Eli, bellísimo. Es bellísimo e increíble, Carlos, como un hombre tan sencillo con un mate, una manta, un calentador, haya provocado tantas sensaciones en el interior de Teresa Parodi. Exacto. Y que haya quedado en su mente para que después en el avión ella dedique este hermoso chamamé. Hablamos de la difusión y de la importancia de su difusión de Pedro Canoero, Eli. Sí, fue interpretada por grandes artistas, cantores muy reconocidos. Por ejemplo, Teresa Parodi canta Pedro Canoero en Viña del Mar junto a Mercedes Sosa. Y fue algo increíble como el público las ovacionó. También Ramón Ayala, quien se decía ser el autor de la música, la interpreta en numerosos festivales y eventos, dándoles su sello profundo. Los tucutucus, muy conocidos también, lo difunden por todo el país. Opus 4 lo difunde, pero en una versión coral, con varios coros. Eduardo Falú le incorpora una lectura más intimista y guitarrera. Hugo del Carril, el gran Hugo del Carril, lo lleva a un público más amplio desde su estilo interpretativo. Y Chango Faria Gómez le aportó una mirada renovadora del folclore más contemporánea. Y de así te podría nombrar un montón de artistas hasta la actualidad, claro, porque se sigue reversionando el chamamé. Con respecto a lo que recién mencionabas, que decía que es increíble que un hombre con un mate en la mano, simbólicamente hablando, haya causado en el corazón de Teresa Parodi la canción esta como una hermosa metáfora de la vida sencilla, con el río como escenario y la figura de don Pedro Canoero como el símbolo de una conexión profunda con la naturaleza misma. ¿Qué frase
frase, por ejemplo, yo recién te decía, hay frases en el contexto de la canción como corazón de arcilla, como duende sin edad y sin memoria. Para Eli Gianpietro, ¿cuál frase en el caso personal tuyo destacarías? Yo lo que opino, o siento, mejor dicho, que mientras el Paraná siga corriendo y el folclore siga sonando, Pedro Canoero, este hombre digno y silencioso, continuará navegando en la memoria de nuestro pueblo y representando con su esencia a todos los canoeros y pescadores del río Paraná. ¡Qué belleza! Me gustó, me encantó. Qué lindo saber que podemos a través, modesta y humildemente, pero con mucha sabiduría, porque hay que ilustrarse para esto, y para eso convocamos siempre a Elizabeth Gianpietro, que se encarga de ir escudriñando la historia y también los autores y compositores de las letras que van contextualizando el folclore argentino. Por eso para mí es un placer contar contigo cada domingo, Gianpietro. Yo una agradecida eterna a vos, querido amigo, más allá de que también sos mi director, sos mi amigo, y aportar un granito de arena para que los oyentes conozcan las historias atrás de las canciones, que tengan un conocimiento un poquito más profundo de cómo se originaron. Así que agradecida eternamente a vos, Carlos. Un abrazo grande, Eli, nos encontramos el próximo domingo entonces. Si Dios quiere, así será, y un saludo a tu bellísima audiencia. Que son también los tuyos, claro que sí. Gracias, Carlos. Nos encontramos el próximo domingo, señores. Gracias, Eli. Chau, chau, Carlitos. Así hemos estado compartiendo la historia de Pedro Canoero con la profe Elizabeth Gianpietro. Pedro Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Eli Gianpietro llega con alma y compasión, folclore en el viento ya resuena el corazón. En el fuego bailando junto a nuestros hermanos.